Bienvenidas a todos. Soy Carolina del Fondo Cooperativo del Nordeste. CFNE es un fondo de desarrollo comunitario y desde el 1975 hemos hecho préstamos a las cooperativas y empresas propiedad de los trabajadores en Nueva Inglaterra y en Nueva York. Y estamos trabajando hacia una visión de justicia económica para todos a través de la prosperidad de empresas cooperativas. Brindamos financiamiento flexible a cooperativas de trabajadores, viviendas, consumidores y productores. Y estamos muy agradecidos a IPLAN por presentar esta serie de talleres para trabajadores y emprendedores hispanohablantes. Y ahora voy a pasar el micrófono a Sneder Arenas de IPLAN. Perfecto, muchas gracias, Caroline. Muchas gracias nuevamente también a cada uno de los participantes por esta oportunidad que tenemos nuevamente de continuar con esta secuencia de talleres, siendo este el segundo sobre finanzas personales, y pues esperamos que, al igual que el primero, este siga siendo de apoyo para la toma de decisiones desde el índole financiero, como ya lo hemos venido tratando. Tengo el placer también de presentar a mi otra compañera de IPLAN. Ella es Mariluz, y pues también estará asistiendo a cada uno de nosotros a lo largo de esta hora en el cual hemos pactado este taller, esperando con ustedes la participación que puedan realizar a través del chat con sus preguntas, dudas, opiniones o también comentarios, o si también lo prefieren, pues levantar su micrófono y hablar en voz, porque también esto sería importante para nosotros. De verdad, nuevamente, gracias por esta valiosa participación. Vamos entonces a dar inicio a la presentación como tal de este segundo taller de finanzas básicas para todos, el cual pues estamos gustosos de poder desarrollar con cada uno de ustedes, conociendo que va a ser de suprema ayuda para la correcta toma de decisiones desde la índole financiera. Vamos a hacer un pequeño repaso o vamos a atravesar por el contenido que va a tener esta charla, y que espero que cada uno de ustedes pues pueda participar y podamos construir este taller, este seminario entre todos. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño resumen de la primera parte para pues como entrar nuevamente, como podríamos decir, en calor o a través de los conceptos, porque pues ha pasado algunos días, pero a partir de este resumen, pues vamos a tratar de enlazar nuevamente cada uno de los conceptos que tuvimos la oportunidad de construir en esa primera parte, y lo mejor de todo, ver también cómo se van a enlazar con este segundo temario que vamos a realizar el día de hoy. En segundo lugar, vamos a definir, a delinear el presupuesto personal y familiar, cómo se construye, sus principales variables y pues la relevancia que tiene con los conceptos pues que previamente también habíamos tenido la oportunidad de ver. En tercer lugar, vamos a desarrollar ya un ejercicio que nos permite llevar a la práctica todos los conceptos que hemos tenido la oportunidad de ver, y pues vamos a poder desarrollar o hacer una especie de zoom un poco ya con detalle más amplio a esta segunda parte, a ese segundo contenido del presupuesto, porque ya que es donde vamos a llenar el armazón, como podríamos decirlo, que se realizó en el punto número 2, como el presupuesto como tal. Y también aquí en esta parte 3 vamos a analizar dos indicadores fundamentales que, pues, como bien dice la palabra, indicadores nos van a ayudar a delinear cómo está nuestra condición financiera y hasta dónde podríamos llevarla, ¿cierto? Nos va a mostrar dónde nos encontramos, y también vamos a hacer unos análisis para ver hasta dónde podemos llegar a partir de estos indicadores, conociendo que es supremamente importante poder medir, y de ahí lo importante ese tema de las finanzas para la toma correcta de decisiones. Y finalmente, vamos a ver las fuentes de financiación básicas que pues, podemos tener nosotros como consumidores financieros en un entorno pues, de las finanzas, como nos movemos nosotros en medio pues, de una sociedad, ¿sí? Teniendo en cuenta también las personas que nos rodean y algunas instituciones financieras. Y vamos a
definir cómo lo podemos hacer o cómo realmente lo estamos realizando hasta hoy, porque es muy importante tener clara el tema de financiación, porque a veces pues los recursos no son suficientes y es necesario utilizar un tercero para poder pues, desarrollar nuestros logros y objetivos, siendo esta parte pues exageradamente importante de la financiación, porque pues reiterando, todos de una u otra forma hemos accedido a ella o en el futuro vamos a acceder. Entonces, como lo hemos venido diciendo, vamos a iniciar con este resumen de lo que vimos en la parte número 1, como para pues, traer memoria, recordar y pues hacer la base fundamental para poder continuar hacia adelante a lo largo de esta charla. Como lo veíamos, las decisiones financieras, y no solo las financieras, sino cualquier otra, pues va a estar supeditada a un contexto exterior, como lo vemos en la gráfica que lo representa el bombillo. Y este contexto exterior va a alimentar de una forma, ya sea positiva o negativa, esta decisión, y que pues dependiendo de qué tan preparados estemos para decidir de una forma acertada, pues va a tener un impacto positivo. En el caso de que no estemos lo suficientemente preparados o informados alrededor de la toma de decisiones, desde la perspectiva financiera, pues va a tener unos impactos totalmente negativos. Recordando un poco pues, las imágenes que vimos en la primera parte, recordamos que vimos personas pidiendo ayuda para el manejo de sus finanzas y pues decíamos de que para llegar a esa condición, pues no obedecía por tener unos salarios altos o tener niveles bajos de ingreso, sino que también podría suceder precisamente por esto, por cómo estábamos tomando nuestras decisiones financieras. Y de ahí la importancia de tener pues la correcta información para tomar una decisión pues acertada. Entonces, con esta imagen pues recordamos todo el impacto o todo lo que hay alrededor de las decisiones y que no se llega a una mala condición financiera pues por simplemente pues tener de pronto un ingreso bajo, ¿sí? Sino que está por delante también las decisiones de índole financiero y que somos nosotros quien, pues, exactamente quien las toma, nadie más que el mismo consumidor quien toma la decisión. En segundo lugar, veíamos de que el balance general personal era una fotografía y que nos relacionaba los activos, los pasivos y el patrimonio. Igualmente así definíamos que los activos eran lo que teníamos, que los pasivos eran lo que debíamos y el patrimonio era lo que realmente nos pertenecía. Entonces la combinación de estas variables, estas descripciones juntas, representadas en un estado financiero con un horizonte de tiempo ya definido, pues formaba nuestro balance. Recordando también aquí de que el balance puede tener pues, el periodo que nosotros decidamos realizar la inscripción, ya sean 6 meses o un año, ¿sí? En el cuarto lugar, vimos lo que era el presupuesto personal y pues, dijimos que nos servía para controlar, para establecer la medida de cuánto ganábamos y cuánto gastábamos a partir de poder definir y delinear esta ganancia y nuestro gasto, podíamos proyectar cómo íbamos a desenvolvernos con este ingreso que teníamos y estos gastos y así pues definir metas futuras. Dentro de esta misma proyección también definimos de que al definir nuestros gastos y nuestros ahorros, podíamos identificar la cuantía que podíamos ahorrar a partir de los gastos variables. Eso también lo vamos a ver un poco en más detalle pues, en la parte de presupuesto pues, que vimos en la parte de contenido. Y también, pues a partir de controlar, de proyectar y de establecer nuestras posibilidades reales de ahorro, podíamos también establecer nuestra situación o posición de equilibrio. Y que lo que esperamos es que como mínimo no gastáramos más de lo que devengamos o de nuestros ingresos para poder conservar esa posición de equilibrio y que pues también vamos a tener la posibilidad de ahondar ahorita un poco más en un ejercicio práctico muy interesante que hemos traído para ustedes. Y en el quinto lugar, pues recordamos que también vimos la regla
una regla financiera básica donde dijimos que no podíamos gastar o no debíamos gastar 50% más de nuestros ingresos, solo hasta el 50%, destinar un 30% solo para nuestros gastos variables o los gastos de esparcimiento o los gastos que no son estrictamente necesarios para vivir. También lo veremos un poco más ahora. Y el 20% restante, por defecto, pues la regla nos sugería dejarlo para el ahorro. También decíamos, recordemos que eso no es una regla estricta y que acorde al contexto de cada persona, a la proyección y a la visión de cómo cada uno pues va manejando sus finanzas, y precisamente a partir de el compartir, como lo estamos haciendo en este momento, estos porcentajes podrían variar y que si llegábamos de pronto a un 30% de ahorro, ¿por qué no? O disminuirlo a un 10%, también estaría bien, porque decíamos que lo importante de esto era tener una información pues completa para poder decidir, porque también nadie más conoce nuestra situación que pues nosotros mismos. Básicamente pues ese es como el recorrido de lo que vimos en la primera en ese primer acercamiento a las finanzas, que fue pues bastante positivo y que pues pudimos detallar para pues cada uno quedarse con las mejores conclusiones. Entrando ya en detalle al tema del presupuesto, pues podemos definirlo como dos situaciones, como lo vemos allí, o dos espacios, en donde en un lado vamos a tener nuestros ingresos y esos ingresos van a tener una categoría de ingresos fijos y variables, y en el otro lado también vamos a tener unos gastos fijos y unos variables, como también ya lo habíamos predefinido con antelación. Aquí pues vale la pena aclarar de que este presupuesto o este detalle de nuestros ingresos y nuestros gastos lo podemos realizar en una hoja pues de papel, lo podemos ya llevar a una hoja de Excel o podemos revisar también diferentes aplicaciones que son muy interesantes, que están en el App Store o en diferentes pues, partes de la web y que son de total ayuda para nosotros. Entonces, lo interesante de eso, lo que debemos tener presente es que pues, lo podemos llevar a un nivel pues, de hoja de cálculo o de niveles avanzados, y por así decirlo, entre comillas, pero también lo podemos llevar desde una hoja de papel, desde un cuaderno, desde una libreta, en donde mes a mes pues podemos llevar nosotros nuestra información. Lo que importante es que pues tengamos presente que lo que importa y lo que queremos hacer es llevar un control, ¿sí? No perdamos de vista ello. Ahora, a partir de esto, vamos a empezar a definir lo que son ingresos fijos como primera categoría, y dentro de ello, dentro de estos ingresos fijos, podemos categorizar nuestro salario, definiendo nuevamente que el ingreso fijo es aquel que no cambia en el tiempo, es el ingreso que tenemos de forma periódica, ya sea que se dé de forma mensual o quincenal o inclusive semanal. Es todo aquel que se dé de forma periódica y constante en un periodo de tiempo determinado. Así podríamos determinar ese salario como ingreso fijo. También podríamos decir de que una ayuda familiar que recibimos con regularidad durante el mes, ya sea esta que se dé de forma quincenal, de forma semanal, puede ser, lo podemos considerar también como ingreso fijo, porque es un dinero que está ingresando de forma constante a nuestro bolsillo. También en el caso de que ya tengamos una casa que sea nuestra propiedad, que la tengamos arrendada pues con personas, con inquilinos, y que por usufructo de este bien inmueble nosotros percibamos ese ingreso, pues también lo categorizamos como fijo, porque mes a mes nuevamente está ingresando dinero a nuestros bolsillos. Ahora, un ejemplo clásico de ingreso variable podríamos decir que son las horas extras o el overtime. Pues, como vemos, por su característica, no se da de forma constante en el tiempo, sino que también depende de la situación laboral o de la actividad productiva que tengamos que desarrollar. Entonces, si en el mes o en la quincena o en la semana, estas horas no son constantes, sino que en el mes, por decirlo de alguna forma, solo se da en una o en dos ocasiones, ahí entra la categoría de ingreso variable, porque no está de una forma fija durante el tiempo. Por lo tanto, pues también hacemos la discriminación y pues lo colocaríamos en este ejercicio como un ingreso variable.
Sumando cada uno de estas variables, tanto ingresos fijos como variables, nos va a dar la totalidad de nuestros ingresos. Y ahí es donde empezamos ya a delinear nuestro presupuesto y a esquematizar todo pues, lo que vamos a terminar de construir para poder tomar las correctas decisiones financieras. Recordemos que las decisiones se toman no a partir de la emoción, sino a partir también de la razón, y la razón pues viene soportada por ejercicios como este, donde nos sentamos a tomar detalladamente nota de cuánto ganamos y cuánto gastamos. Ahora, en la parte de nuestros ingresos fijos, perdón, de nuestros gastos fijos, está el mortgage o la hipoteca. Esto es un gasto que por defecto pues se da de forma constante cuando pues, lo adquirimos con una entidad financiera. La comida y los biles, o sea, los gastos por alimentación y servicios de manutención dentro del hogar. Estos tienen la categoría de fijos porque son gastos que son necesarios para pues, poder vivir y para poder pues, desarrollarnos pues, dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, eso tiene esa categoría de fijo. Podríamos pensar que pues, son variables porque pues, el tema de servicios y de gas o de energía pues, va a variar con el tiempo, igualmente el de la comida. Sí y no. Pues sí, porque es cierto que pues, en algún momento la comida va a variar inclusive por fenómenos de inflación o por temas económicos del país, pero lo podemos llevar a que es fijo porque es un gasto imprescindible en el mes. Y desde ahí la importancia de que ya tenemos que separar una cuantía de nuestro ingreso para este tipo pues, de gasto. De ahí la importancia de que lo podemos categorizar como fijo de forma pues, inmediata. Aquí al final viene la parte muy importante de este presupuesto, y es que una de las conclusiones principales de este taller es que debemos de tener una cultura de ahorro, y es por ello la razón de que ahora como gasto fijo vamos a destinar un porcentaje como ahorro, ¿sí? Para ahorrarlo, pero este ahorro lo vamos a expresar como un gasto fijo, es decir, no lo vamos a tocar. Y desde ahora, desde inclusive por eso, pues lo estamos presupuestando, desde inclusive antes de que de pronto llegue ese dinero a nosotros, ya hemos destinado esa porción de ahorro y lo estamos contabilizando como un gasto, pero pues sabemos de que ese ahorro no va a ser desajenado en algún momento, a no ser que ya pues lo definamos así, sino que por el contrario, ese dinero, por tener la categoría de ahorro, pues va a estar dispuesto para lo que nosotros le damos destinado, ya sea para una inversión o para precisamente gastarlo en algún bien que tengamos proyectado consumir, ¿sí? Tenemos también otro gasto, ahí totalizamos los gastos fijos. También vale la pena añadir de que en esta parte pueden existir muchos más gastos fijos. Esto no es una camisa de fuerza, sino que lo que pretendemos es generar un armazón o un punto de partida. Ya la invitación es a cada quien vaya desarrollando cómo cree que o cuáles serían sus gastos fijos, ¿sí? A lo largo del mes. Como gasto variable, es decir, los gastos que no son de pronto obligatorios que tenemos que hacer dentro del mes y que no son imprescindibles para desarrollar nuestra vida cotidiana, podemos esquematizar o categorizar como los gastos de entretenimiento y varios. Aquí viene el gasto de cine, el gasto del café que tomamos una vez salimos a la calle, los gusticos que podríamos decir que pues, de repente nos damos. Aquí es muy importante también categorizarlo porque cuando sumamos esas pequeñas sumas de dinero que creemos que son pocas, cuando sumamos en un mes vemos que son sumas considerables de dinero, y si lo proyectamos a un año, créame que mucho peor. Es increíble lo que sucede con esto, y la invitación es que precisamente lo hagan para que vean lo importante que es detallar nuestros gastos. También aquí en estos gastos variables nos da la oportunidad de, si los detallamos bien, establecer hasta dónde podemos llevar nuestro nivel de ahorro. ¿Cómo? Pues los gastos fijos, como lo acabamos de ver, la hipoteca no podemos dejar de pagarla, la comida y los servicios o biles tampoco podemos de hacerlo porque mes a mes debemos de hacer. El ahorro estamos diciendo que por cultura vamos a empezar a desarrollarlo y vamos a dejar una porción fija de ahorro. ¿Qué sí podemos gastar o qué sí podemos disminuir? Nuestros gastos variables, es decir, esos gastos de esparcimiento o otros que no son imprescindibles, pero que si tenemos un mayor control sobre ellos, pues nos van a dar mejor maniobra para el tema de ahorro o otras proyecciones que tengamos para
pues, que tenemos para hacer con nuestro dinero, ¿sí? De ahí la importancia de hacer esta categoría. Sumando cada uno de ellos, nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables, llegamos al total de gastos. Y es aquí donde ya hemos construido nuestro armazón, pues, fundamental o general de nuestro presupuesto, porque ya en un costado tenemos nuestro total de ingresos y en el otro costado tenemos el total de nuestros gastos. Y ya es a partir de allí de tener la claridad en dónde o cómo llegan nuestros ingresos y cómo estamos gastando, es que podemos tomar nuestras decisiones financieras. Estos son principios de administración y pues precisamente la experiencia muestra que las personas que llevan ese tipo de contabilidades pues tienen una probabilidad menor de pronto caer en una situación de default o de impago de sus obligaciones. Esto es sumamente importante que lo tengamos, y lo que vamos a hacer a continuación pues precisamente es ya llevarlo a un nivel mucho más práctico, destacando nuevamente pues o resaltando el tema del ahorro porque es fundamental. Generalmente estamos acostumbrados a ahorrar de lo que nos queda o de lo que una vez ya hemos consumido y decimos, me quedó tanto de mi ingreso, entonces ahora sí lo voy a ahorrar. El incentivo nuevamente es no. Contabilicemos primeramente nuestro ahorro y después de ello definamos realmente qué nos queda de dinero, y ahí sí podríamos decidir. Eso lo hacen muchas personas exitosas y créanme que vale la pena realizarlo. Ahora vamos a ver los indicadores financieros. Básicamente tenemos dos indicadores. El primero de ellos se construye a partir de la totalidad de nuestros ingresos. Si a esos total de ingresos representados en los ingresos fijos y en los ingresos variables le restamos nuestros gastos, vamos a hallar o a encontrar nuestro disponible o la capacidad de pago. Ahora ustedes me preguntarán, pero Eder, ¿disponible para qué o qué es eso de capacidad de pago? Ese disponible o capacidad de pago pues nos sirve para poder ver nuestras posibilidades de ahorro máximas, como lo veremos a continuación, o también, ¿por qué no?, tener la certeza de, en el caso de pedir financiamiento a una entidad, con cuánto dinero podríamos tener de disponible para pagar esa cuota, esa obligación financiera que posiblemente vamos a adquirir. Entonces, esa es la razón por la cual, pues, se llama disponible. Esto sucede a nivel personal, lo podemos llevar a nivel familiar, y si ya lo llevamos a niveles ya de pronto avanzados de empresa, también es lo mismo. Esta es la esencia, tener claro entre cómo están compuestos nuestros ingresos y cómo están compuestos nuestros gastos. Ahora, el segundo indicador financiero lo podemos encontrar a partir del valor del ahorro que pues hemos decidido ahorrar, como ya lo habíamos puesto aquí en el armazón que lo señalamos en rojo, y si a ese valor de ahorro que ya hemos predefinido de una forma libre, que puede ser, como lo dijimos, el 20% o el valor que nosotros consideremos o que nuestra posibilidad o nuestro contexto económico pues nos dé, le sumamos este disponible que acabamos de encontrar o la capacidad de pago, vamos a tener el otro indicador que se define como la capacidad máxima de ahorro. Es decir, que si ese disponible o esa capacidad de pago no la utilizamos para consumir un nuevo bien, para pagar una cuota de un nuevo crédito, para hacer otros gastos que de pronto tengamos, y decidimos ahorrarla junto con la cantidad de ahorro inicial, no es más que lo máximo que podríamos ahorrar a partir de ese nivel de ingresos que tenemos y de nivel de gastos. De ahí la importancia, reiterando, de tener estos indicadores para pues, poder precisamente tomar nuestras decisiones. No sé si pues, hasta aquí tenemos algún tipo de inquietud, o si el chat tenemos algún acercamiento que pues, sería supremamente importante pues, dar algún aporte, pues, solución, si hay alguna duda o alguna opinión al respecto. Ok. Vamos a continuar reiterando. Entonces aquí pues tenemos el primer indicador, sería a partir de una resta, como lo hemos manifestado. A nuestros ingresos le restamos nuestros gastos, y el segundo indicador pues es una suma, porque al ahorro que ya previamente habíamos definido le sumamos la capacidad de pago. Ahora, ya a partir de este armazón vamos a
construir ya un ejercicio también hipotético, y pues en este caso hemos invitado a Mari, que pues ha sido también juiciosa con el tema de finanzas, y pues nos va a compartir qué control o cómo ha diseñado ella su presupuesto. Entonces, ella de forma previa ha sido muy juiciosa porque pues, ha tomado el curso también de finanzas, ese taller lo ha tenido la posibilidad de absorberlo, y pues hoy va a compartirnos un poco con nosotros cómo ella ha construido este tipo de definiciones, tanto el ingreso fijo, los ingresos, categorizándolos en ingresos fijos y variables, igualmente los gastos fijos y los gastos variables. Entonces, Mariluz, cuéntanos la parte de ingresos, ¿cómo la has categorizado? Hola, buenas noches. Permíteme antes de darte respuesta, leer un chat que nos ha llegado. Dice Claudia, está súper la información, muy práctico para llevar a lo empresarial, guardando las proporciones. Muchas gracias por tu comentario. Por supuesto, como lo mencionaba anteriormente Sneder, esta es una base práctica que se puede potencializar a nivel de emprendimiento o a nivel empresarial si se quisiera. Gracias por tu aporte. Como lo mencionaba Sneder, entonces en su pregunta, sí, he definido mi presupuesto a partir del conocimiento que he adquirido previamente en este tipo de entrenamientos, y podría decirte que mi salario tiene unos ingresos de $2.500. Actualmente estoy recibiendo una ayuda familiar porque mi abuela me aprecia mucho y permanente. Cada mes me hace llegar un cariñito y estoy recibiendo $500 por un periodo largo, entonces lo puedo definir como un ingreso permanente. De la misma manera, tengo una renta, tengo una casa que está generándome un ingreso por un valor de $2.000. Y ocasionalmente tengo la posibilidad de trabajar en tiempo extra, en overtime, y esto me está generando al mes alrededor de $600. ¿Me puedes ayudar con el total? Perfecto, Mariluz. De verdad que esto da un gusto, y en el caso pues mío como pues que me gusta este tema y que pues lo trabajamos constantemente, de verdad que me llena de alegría cuando pues escuchamos que podemos hacer precisamente este detalle y delinear nuestros ingresos, aunque pues es claro ver que la totalidad podríamos decir que la igualdad son 5.600, pues eso no va más, si lo decimos tengo unos ingresos de 5.600, ¿qué podemos decir? Lo interesante de ello, más allá de simplemente exponer una cifra, es lo que acabamos de construir, es poder delinear y comprender que esa porción de ingresos tiene dos connotaciones, que hay una fija y que hay otra que varía, ¿sí? Porque a partir de tener esa claridad de que mis ingresos van a estar afectados por una parte que va a variar, pues si miramos de la evolución de pronto esos ingresos en el tiempo, probablemente no van a ser los mismos. De ahí la importancia de también saber y categorizar cuál es la parte fija con la que siempre vamos a contar. ¿Esto por qué? Para poder hacer frente a una contingencia o algo que no esperamos. Eso es una de las principales conclusiones que podemos ir estallando y que las vamos verbalizando aquí para que pues se vaya interiorizando en cada uno de ustedes. Vamos a continuar, Mariluz, por favor, entonces con la otra parte de los gastos. Por supuesto. Entonces, ahora hablando de gastos fijos, puedo mencionarte que el mortgage que tengo en el momento equivale a $700. El consumo en alimentos y pago de servicios o biles eh, tiene un costo de $600. Y estoy ahorrando el 20% de mi salario, tal como lo recomendaste. Eso equivale a $500. Si mis salarios son 2.500, el 20% serían 500. Déjame decirte que me costó un poco porque hay que romper esquemas. Yo era de las que solía ahorrar lo que me quedaba, pero a partir de esta instrucción, de esta formación, de esta posibilidad de aprender nuevas maneras,
puesto el gasto fijo, el ahorro, el 20%, y déjame decirte que ya he empezado a ver algunos resultados. Adicionalmente, tengo unos gastos variables que representan entretenimiento y varios. Lo mencionaste claramente, el café, la salida a cine, las diferentes festividades o diferentes situaciones en las que hacemos gastos ocasionales. Ese lo tengo categorizado en un valor de $750. Otra vez, puedes ayudarme con las sumas, que no soy muy buena. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias, Mari, por permitirnos esbozar este presupuesto contigo. Y por supuesto, claro, vemos que en gastos y entretenimiento vario, dices que pues en tu mes o en tu presupuesto tienes un valor de 750, reiterando que como vemos, si decidimos decir que bajamos ese 750 a la mitad, a un 50% o a otro valor, pues ahí es donde vemos que nuestros gastos se van a reducir. Y ahí es donde vemos ya aquí en la práctica la importancia de saber cuánto de ese gasto variable, también de ese gasto que no es imprescindible para vivir, para desarrollarnos en la sociedad, eh, pues nos permite tener una maniobra. Ahora, con eso nos está diciendo que esta parte emocional, porque es una parte de esparcimiento, de compartir, no es benéfica, por el contrario, esto es supremamente importante, el poder compartir con demás personas en otros escenarios, en otros ambientes, pero el detalle es que pues podemos manejarlo. Tiene sí, un radio de maniobra diferente al caso, por ejemplo, de la hipoteca o de la comida, ¿sí? Porque son gastos que son imprescindibles y que pues debemos de hacerlo de sí o sí. Entonces, nuevamente, al igual que como lo vimos con los ingresos, importante poder categorizar cómo están nuestros gastos fijos, es decir, los gastos que tenemos que realizar sí o sí, y los gastos de variables, los cuales pueden dar un poquito de espera. Créanme que estos gastos variables en algunos casos y en algunos perfiles financieros de diferentes personas pueden inclusive sobrepasar los gastos fijos, pero eso es lo interesante precisamente de hacer este tipo de contabilidad. Ahora, totalizando gastos fijos y gastos variables, eso nos da un valor de 2.550. Y aquí ya vemos cómo se ve, pues ya como podemos decirlo, rellenito, el armazón que teníamos ahorita entre el ingreso y los gastos, ya ahora con unos valores específicos. Lo importante de esto es que entre más acercado a la realidad, entre más detallado lo construyamos, pues vamos a tener valores totalmente pues, certeros y nos van a dar la proyección pues, real, con datos muy reales o a donde esperamos pues llegar. Reiterando nuevamente, pues Mariluz nos señala de que no fue fácil desarrollar esta cultura de ahorro, pero que a partir de los cursos, de ver que en realidad eso tiene un impacto positivo en su vida y en su familia, en su comunidad, con las personas que se desarrolla, pues ha tomado la correcta decisión de ahorrar esa parte, ese 20% de su salario fijo, y ahí nuevamente pues lo destacamos. Ahora ya vamos a mirar cómo están los indicadores financieros de Mariluz a partir de los valores y de detalle que nos dio de sus ingresos. Vimos que tenía un ingreso total de 5.600. Si a ese valor de 5.600 le restamos los 2.550, vamos a encontrar que ella tiene un valor disponible o capacidad de pago de 3.050. Reiterando nuevamente esto y llevándolo al ejercicio práctico, este es el valor con el cual ella podría, como lo vamos a ver con el segundo indicador, a acceder a un préstamo con una cuota que llegue casi que hasta 3.050. Aquí podemos ver que ella cuenta con algún grado de solidez o de liquidez financiera, porque puede acceder hasta una cuota de esa cuantía, que es una cuota considerable y que sería atractivo. O por el contrario, también que puede hacer ella con ese disponible, proporcionar más dinero para el ahorro. Podría ampliar ese umbral del 20% de ahorro por un valor mucho mayor. ¿Qué podría hacer también Mariluz con ese disponible? Podría utilizar parte de ese dinero para un activo financiero. Podría invertir en acciones, podría comprar un CDT, podría asesorarse ya por especialistas también directamente de un banco para que le indiquen, le digan
qué podría hacer ella con esta liquidez, con este dinero que sobra. A veces tampoco es bueno simplemente dejar el dinero que nos sobra o que tenemos en excedente dentro en nuestras casas o en las cuentas del banco, porque pues también el dinero quieto allí no tiene ningún efecto. La idea también del remanente que nos queda es precisamente ponerlo a tener rendimiento o rentabilidad en los diferentes activos financieros que hay en el medio. Y de ahí pues la importancia de también este tipo de capacitaciones para orientarnos un poco más alrededor de ello. Ahora, para el caso de la capacidad de ahorro, como lo habíamos delimitado, ella actualmente está ahorrando $500 y si a esos $500 le sumamos los 3.050, ese disponible que acabamos de encontrar, pues como ya lo mencionamos, tiene una posibilidad de ahorro máxima. Es decir, que si ella no invierte en otro tipo de activos, si ella no gasta ese dinero en otro tipo de actividades, si no se va de vacaciones para México o para otro lugar, ella si decide ahorrar todo el dinero que le queda, tiene una posibilidad de 3.550. Entonces, de ahí la importancia, reiterando, de llevar este control y pues no solo llevar el control, sino ya con esos indicadores establecidos, poder tomar una decisión. En muchas ocasiones, pues nosotros simplemente podemos decir, o en general se podría plantear de que queremos comprar X bien o tenemos esta necesidad y simplemente lo que viene a nuestra mente es, no, mi ingreso mensual es de tanto y más o menos yo gasto tanto y me queda tanto, o en el mes pasado me quedó tanto y en función del mes pasado puedo decir, no, me da para hacer la siguiente compra o me da para pues, realizar el siguiente gasto o el siguiente desembolso. Cuando vemos que, como lo estamos aquí observando, cuando ya vemos detalle, vemos suma, vemos resta, que pues, lo mejor que podemos hacer para una decisión correcta y acertada es precisamente llevar esto a un papel, a un cuaderno o a una hoja de Excel, en donde sepamos directamente cómo está nuestra posición y situación financiera. Ahora, estos indicadores, básicamente hay tres formas de evaluarlo. La primera de ellas es si los ingresos son mayores a estos gastos. La segunda es si los ingresos son iguales a estos gastos. Y la tercera es si los ingresos son menores a estos gastos. Ahora vamos a evaluar qué pasa en cada una de ellas. Es claro que si los ingresos son mayores a los gastos, nos encontramos en una posición de solvencia, de exceso de liquidez, de posibilidad de maniobrar con nuestro dinero y de invertir como pues ya anteriormente lo hemos mencionado, o de tomar una decisión diferente con respecto al ahorro. ¿Esto por qué? Pues porque nuestros ingresos no lo permiten. Estamos devengando mucho más de lo que nos estamos gastando. Podemos pensar que hay también buena administración desde la parte del gasto, porque estamos diciendo que pues, no somos esos gastos variables que están pasando pueden estar disminuyendo. Recordemos que estos gastos están alimentados por la parte fija, la que no podemos modificar, pero la parte variable sí. ¿Qué podemos pensar aquí? Que ha habido una correcta ejecución de esos gastos variables, pues ha habido una disminución alrededor de ello. En la segunda, en la segunda parte de igualdad, pues aquí hay una situación de, podríamos decir, de equilibrio, porque nuestros ingresos son exactamente iguales. Pero ¿cuál es el riesgo que corremos aquí? Que si por alguna razón pues nuestros ingresos disminuyen, pues no vamos a estar en una situación de como la siguiente, como la que vamos a ver. O por el contrario, si los gastos se incrementan, pues también estaríamos en la tercera situación. El detalle de la situación de igualdad, como lo estamos viendo, de ingresos iguales a gastos, es algo de riesgo y hay que tener algún mayor cuidado en cómo estamos ejecutando ese ingreso y ese gasto. Ahora, en la última situación en la cual pues, nuestros ingresos son menores a nuestros gastos, pues por claridad y por lo que hemos visto, esta parte pues no es la mejor, no es la más recomendable, pues porque estamos gastando más de lo que devengamos. Entonces la estrategia aquí que tendríamos que tratar de evaluar es ver cómo nuestros ingresos los aumentamos, ya sea pues así, tratando de tener más ingresos variables con diferentes pues, herramientas, de buscar otro trabajo, otra posibilidad de vender otro tipo de artículos, de saber cuál también es nuestra pasión, cuáles son nuestras habilidades para precisamente pues, generar de pronto recursos a partir de ahí, o maniobrar también nuestros gastos con los gastos variables, ver hasta qué punto podemos llegar
a disminuirlos. Entonces esta parte la podemos evaluar de esta forma. Muy interesante que tengamos presente siempre estas situaciones para, pues reiterando, tomar las mejores decisiones financieras. Reiterando, no sé si hasta aquí también haya una nueva pregunta, o pues también los invito a que, pues si consideran, abran sus micrófonos o nos dejen conocer pues a través del chat también si hay alguna duda o también o aporte, porque eso es muy importante, aparte también de sus experiencias, esto que se está llevando, que se está exponiendo, qué tanto similitud lleva o qué impacto pues puede tener. No sé si en el chat tenemos también algún tipo de información. No tenemos ningún comentario en el chat en el momento, pero nuevamente los invitamos a que materialicen en la realidad esta información que están recibiendo. Recuerden que esto no es, lo que se busca no es una charla más de información, sino que lo puedan materializar y por qué no revertirnos o hacer el feedback, contarnos cómo cambió su vida o qué impacto tuvo en sus finanzas el solo hecho de hacer el presupuesto, plasmarlo en un papel, plasmarlo en un documento, en una hoja de Excel y visualizarlo, porque también eso permite hacer el control, como lo mencionaba Sneder. De la misma manera, queremos recordarle que si nos dejen sus correos electrónicos en el chat, en caso de no haber diligenciado al inicio el formulario de inscripción. Perfecto, muchas gracias por estos aportes sumamente importantes, toda esta situación. Bueno, pues aquí sí veo algo en el chat, no sé si Marilu nos podría aportar. Sí, en el momento tenemos un comentario en el chat. Nos dice Claudia que las pensiones voluntarias también son una buena opción para producir o generar rentabilidad y por supuesto mejorará su ingreso en el momento en que llegue la edad de vejez y beneficia su declaración de renta. Buscar en el mercado opciones de aumento de ingresos y evitar llegar al tercer nivel, incluso en el segundo. Muchas gracias por tu comentario. Perfecto, qué interesante ver que pues, esta postura de pensión de ahorro de largo plazo. O sea, ahí vemos lo interesante de este comentario, es que es así de certero. También no podemos ver esto, el tema de finanzas, como algo que podemos hacer en un momento determinado del tiempo. Precisamente también dentro de estas finanzas personales hay unos temas muy interesantes que pues por temas de tiempo también a veces de pronto no se puede, pero hay un tema de ciclo de vida y que también dependiendo de ese ciclo de vida, cómo lo llevemos, también ahí podemos evaluar nuestras estrategias de ahorro o de inversión o de consumo. Eso en el contexto de educación financiera. Es supremamente importante ese tema de ciclo de vida dentro de las finanzas personales. Tenemos una mano levantada, bien puede levantar su micrófono. Raquel Navarro, para que nos ilustre o nos dé su apreciación. Hola a todos, gracias por facilitar estos talleres tan útiles. Mi pregunta es acerca de cómo o qué sugerencias tienen ustedes para incorporar en nuestro presupuesto personal el pago de deuda, por ejemplo, de los préstamos estudiantiles o de préstamos de casa, de auto, tipo así, y cómo saber cuánto podemos pagar mensualmente para cada préstamo, ¿verdad? Y cómo gestionar eso en un presupuesto personal. Gracias. Perfecto, vamos a volvernos un poquitico y como lo veíamos aquí, Raquel, primeramente agradecerte tu participación, tu pregunta, porque es totalmente valiosa. La idea de estos talleres es precisamente llevarlo allí. Y pues la idea de cómo podemos introducirlos es de esta misma forma. En este caso, en este gasto fijo tenemos el mortgage, que es el valor de la hipoteca. Si también tienes gastos educativos, para el caso de tus hijos o personas que estén a tu cargo, se pueden ingresar también aquí. Recordemos que estos gastos fijos no son únicamente estos tres, sino que estos a modo de ejemplo, pero podemos añadir cuántos gastos fijos tengamos, ¿sí? Porque la idea es precisamente contabilizarlos y ya cada uno de nosotros es quien tiene la certeza de qué gasto es.
Entonces, la respuesta es cómo podemos, cómo podemos introducirlo dentro del presupuesto, pues simplemente añadiendo otra línea con el concepto que consideres. Y ya al final, pues lo totalizamos aquí como gasto fijo, en el caso de que sea fijo, o en el gasto variable. Y ya al final, pues va a totalizar el gasto o tus salidas de efectivo en el mes. ¿Sí? De esa forma, pues podemos introducir diferentes conceptos a los que ya hay aquí en este ejemplo. ¿Sí? Que era tu pregunta. Ahora, para conocer precisamente el disponible, o la pregunta que decías de que cómo voy a saber yo, de que cómo me encuentro para poder acceder a un nuevo crédito, una de las estrategias es precisamente esta. A los ingresos totales que tenemos le restamos nuestros gastos, y esos gastos, si ya tienes una obligación crediticia o un préstamo contigo, pues ya los has contabilizado previamente en esos gastos y se los has restado. Ahora, si a esos ingresos le restas toda esa totalidad de gastos, va a tener el disponible que te va a permitir saber si puedes acceder a más financiamiento. De esa forma es que podemos saber cuál sería nuestro umbral. Ahora, si la cuota del crédito está dentro de esto, para este ejemplo, dentro de esos 3.050, podríamos pensar que pues, eres sujeto o puedes ser susceptible de acceder a ese crédito, de tener un mayor endeudamiento. Eso al igual tiene otras connotaciones también de índole cualitativo, de perfil del individuo, del solicitante, que también pues, es necesario tener presente, y que los analistas de crédito pues, en las entidades pues, también los evalúan. Gracias nuevamente por tu valioso aporte. Vamos a continuar entonces precisamente con la financiación, como parte ya cercana al cierre de nuestra charla. Nosotros, los individuos y las familias, como bien lo vimos en la parte y en la ecuación de los activos, esos activos, que es lo que definimos como lo que tenemos, estaba representado por unos pasivos, o lo que debemos, y por un patrimonio, que es lo que realmente nos pertenece. Esa parte de lo que debemos es la forma como nos financiamos, y que son variables, o son situaciones que pues, son necesarias en algunos casos para poder alcanzar nuestras metas y desarrollar, pues, desarrollarnos precisamente nosotros o nuestras familias. Generalmente siempre, pues, en algún momento de nuestra vida hemos accedido a un préstamo o a un crédito para poder alcanzar una meta, ya sea para un vehículo, para estudiar o para cualquier otro fin. Porque es necesario financiar el resto de dinero que nos falta. Aquí es donde entra esta parte de la financiación. Ahora, ¿cómo pues, nos financiamos? A partir de préstamos, como lo venimos señalando, hay entidades financieras que pues, su oficio es pues, otorgar créditos o préstamos para que las personas puedan pues, construir o llenar, sí, o tener el resto de dinero que les faltaba para desarrollar sus metas. Y ahí lo importante es que también esta misma conducta o posibilidad se da a nivel empresarial, a nivel país, pues también los países y las empresas necesitan constantemente de financiación para poder desarrollar sus operatividades o su actividad de día a día, su cotidianidad. También las entidades o una forma, pues, las entidades financieras también emiten tarjetas de crédito, y esta también es una forma de financiamiento. Es una forma como yo, sin no tener el dinero en el momento, pues lo utilizo con la tarjeta de crédito para hacer el gasto respectivo. Ninguna de estas alternativas de financiación, pues a veces toman la tonalidad de negativas, pero por el contrario, desde este curso o desde este taller, queremos demostrar o exponer las bondades de esta forma de financiación, ya que son altamente benéficas, porque pues, en la mayoría de casos no contamos con todo el dinero y es necesario acudir a entidades que nos faciliten y nos presten los recursos pues, para poder alcanzar nuestras metas. El detalle de esto es simplemente que tener la claridad sobre nuestra situación. ¿Sí? En particular, saber si podemos acceder, si tenemos el detalle de nuestros ingresos y gastos para pensar si podemos acceder a una obligación. En muchos casos ya estamos sobreendeudados y no podríamos acudir a más crédito o a utilizar más nuestra tarjeta de crédito para sobreendeudar cosas o hacer compras las cuales no vamos a pagar. Esto
totalmente benéfico, pero sí lo utilizamos siempre con la responsabilidad necesaria. Otra forma de financiación pues es muy clásica, muy me gusta mucho porque es la que viene desde nuestro hogar, desde nuestros mismos familiares, desde nuestros amigos. Eso es una forma de préstamo prácticamente que pues, sin interés, sin ningún tipo de contraprestación, solo pues devolverlo en el momento que sea oportuno o necesario. Entonces aquí vemos básicamente esas formas de financiación o fuentes o formas. Ahora vamos a ver, a repasar las variables del crédito, recordando que el crédito tiene un capital, que es el valor que desembolsamos. El crédito también tiene un plazo o un valor total en el cual nosotros nos comprometemos con la entidad que nos presta el dinero a devolverlo completamente, el valor de capital y sus intereses. También tenemos la tasa de interés, que es el valor por el cual se pacta o el valor extra que debemos pagarle a la entidad por el uso de ese capital inicial. Y por último, tenemos el valor de la cuota, siendo que esta cuota pues, manifiesta o tiene en sí el valor que va al capital y el valor que se paga a los intereses. Ahora, cuando vamos a mirar un tema crediticio, pues nos debemos concentrar en estas 4 variables porque es allí donde pues, podemos tomar las mejores alternativas de inversión. Dentro de evaluar esa alternativa de inversión, pues como ejercicio también podemos preguntarnos cuál sería mejor en este caso. Tenemos 2 alternativas. La primera de ellas es una alternativa A, con una cuantía inicial de 5.000, un plazo de 30, una tasa de 2.5 y una cuota de 239. La alternativa B, tenemos los mismos 5.000, un plazo de 24, una tasa de 1.14 y la cuota de 239. Mirándolo de una forma rápida, podríamos decir que las 2 alternativas son de pronto iguales, pues porque tenemos el mismo valor de la cuota. En ambos alternativas, tanto la opción A como la opción B, son 239. Pero a partir precisamente del conocimiento de este tipo de talleres y de pues, tener detalle, podemos establecer y saber que no. Que aunque la cuota sea igual, en ambos casos, la mejor alternativa en este caso sería la opción B. ¿Por qué? Porque como podemos observar, tiene una tasa de 1.14, es decir, una tasa menor a la de 2.50 y por ende el valor total de los intereses que vamos a pagarle a la entidad que nos está financiando, que nos está otorgando esos 5.000, pues va a ser mucho menor. Al igual que también el plazo de la opción B, tenemos 24 meses, quiere decir que vamos a pagar los mismos $5.000 a un menor plazo con una tasa de interés menor. O sea que aunque tengan la misma cuota, la opción B sería la mejor. Esto nos incita, nos orienta a que también tenemos que tener cuidado en el momento de evaluar los créditos o las opciones de financiación, porque pues no solo la cuota, cuando pues la vemos, podemos decir, no, yo puedo pagar esos 239, o si la cuota es inclusive menor. No, debemos mirar también con mucho cuidado cuál es ese plazo al cual nos estamos comprometiendo, si nuestro presupuesto nos permite precisamente llegar a ese nivel en meses o en años que vamos a pactar esa obligación, ¿sí? Y pues ya mirándolo a nivel general, utilizar las variables que hemos visto de la construcción del presupuesto, si ese disponible también me permite acceder a esa cuota de 239. Trayéndolo al ejemplo que acabamos de ver, pues 239, claro que caben dentro de esos $3.000 en promedio que vimos que tenía disponible, por lo cual pues podría acceder a esa opción de financiación. Entonces, con esto vamos concluyendo, deseando que pues cada uno de estos principios, de estos conceptos, pues sean totalmente pues aprendidos y que pues sean utilizados de la mejor forma para cada uno de ustedes. También les dejamos pues saber que pues somos IPLAN, una organización de consultores que gustosamente estamos aquí para pues poder atender cualquier requerimiento que en el caso de necesitarlo pues lo podamos realizar. Y pues también les invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes en el momento que lo deseen. Claro está, también es el momento para pues agradecer al Fondo Cooperativo, también a Caroline en especial por esta posibilidad magnífica de compartir un tema que nos apasiona, un tema que es de total aplicabilidad y que pues estamos gustosos de haber tenido la posibilidad de brindar.
También a los participantes, muchas gracias también por pues, permitirnos compartir, de construir este proceso, estas bases de educación financiera y que pues esperamos que sean utilizadas de la mejor forma en el futuro. Hay algo en el chat para expresar. Nuevamente, pues les agradecemos la atención y dejamos el chat para exponer lo que hay allí en el momento. Sí, no queremos irnos sin mencionar el comentario que dejó en el chat Marcela, diciendo que es muy interesante la estructura de ingresos y gastos, que el ejercicio del ahorro lo aplican generalmente lo que me quede, y es mi experiencia personal, y no bajo la estructura del 20% de los ingresos. Eso es lo que hemos aprendido y esperamos que se puedan llevar esta noche. ¿Cómo podríamos, te pregunta Marcela también, cómo podríamos incentivar a las personas para que cambien la estructura mental del ahorro? Creería que este es un primer paso muy positivo, asistir a este tipo de talleres, invitar a otras personas cuando el taller se vuelva a repetir y, ¿por qué no?, contar su experiencia personal. A partir de haber recibido esta información puesta en práctica en sus vidas, ustedes mismos pueden ya incentivar y motivar a otras personas para que modifiquen su cultura de ahorro. Tenemos otro comentario más de Nelson Herrera. Gracias por la información compartida en esta noche. Dice que gracias por la información compartida, que es muy importante porque nos permite llevar un control y generar la cultura del ahorro en la organización de nuestras finanzas. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Recuerden que somos Ciplan. Fue un placer para nosotros también estar con ustedes en esta noche. Y otra vez, gracias a todos para asistir y especialmente gracias a Sneder y a Nari por compartir esta información tan importante. Si ustedes no inscribieron para hoy, como dijo Mari, solo pon su correo electrónico en el chat, o también voy a poner la forma de inscripción y se puede llenar para recibir la graduación y información acerca de talleres en el futuro. Gracias. Buenas noches.